Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablar acerca de un tema de qué es el despertar espiritual. Muchos se preguntan de qué se trata, mucho se habla y muchas interpretaciones. Voy a contar un poco lo que he vivido yo, lo que un poco he investigado, eh, intentar desmitificar la idea de que el despertar es algo romántico, místico, un estado de iluminación, eh, sino que va un poquito más allá, es más profundo que eso. La idea de hoy es reflexionar, dar claridad acerca de qué es lo que es el despertar espiritual como tal y, como decía, contar un poco mi experiencia personal. El despertar espiritual, mucha gente se imagina como un estado de luz, de paz permanente, de calma, de contemplación. Sin embargo, no es un estado bonito, no es un estado de iluminación mágica, no es escapar del mundo, sino que es más allá, es ir a conectar contigo desde un punto de vista mucho más profundo, reencontrarte, ver todas esas máscaras, desmontar todo lo que en algún momento creíste que eras, que realmente no eres. Más allá, digamos, de buscar, digamos, un estado como de completitud o de perfección que muchas veces se busca al hacer yoga, al tomar, digamos, estos caminos espirituales que están, digamos, muy romantizados, muy idealizados, ¿ya? Bajo mi experiencia, yo creo que lo más importante de un despertar espiritual es volver a la esencia del alma. El despertar implica recordar quiénes somos realmente de verdad, cuál es la esencia de nosotros, eh, cuál es la esencia que estuvo allí, pero muchas veces la olvidamos. Ese proceso es un proceso de retornar a nuestro ser, no de construir algo nuevo, ¿ya? Esto implica soltar máscaras, deshacer condicionamientos, desidentificarse del tener y del hacer, ¿ya? Uno puede hacer cosas, pero ya no identificarse como individuo relacionado a cierta imagen, a cierto objeto, a cierta actividad que uno hace. Uno más allá que eso, no solamente uno se puede encasillar. Por ejemplo, yo soy terapeuta o mentor y que mi imagen, mi vida gira en torno a eso, sino uno se pierde en eso, busca siempre esa validación externa y están constantemente poniendo en duda tu permanencia o el derecho de merecer en función de cómo le puede ir a esa imagen, ¿ya? Entonces, despertar no es añadir más cosas, sino que quitar más cosas que añadir. No es solo, digamos, lograr el recordar, sino que hay que buscar elevarse, volver a nuestra casa, volver a nuestro interior, ¿ya? Por otro lado, está la deconstrucción de nuestro ego, de esta identidad. El despertar no es matar el ego, eso es otro mito que se habla, sino que observarlo, ver cómo se comporta, verlo de esa mirada, de una mirada consciente, ver cómo nuestro juicio entra o no bajo ciertas circunstancias, ver cómo te afectan las situaciones. El ego en sí como tal está para reflejarnos constantemente, para mostrarnos cuál es el aprendizaje que tenemos que hacer. Se implica ver el ego, digamos, de soltar esa historia, soltar esa, como decía anteriormente, esa deconstrucción, esa imagen, esas creencias,
mandatos familiares, que hay veces hay ciertos, digamos, conexiones familiares, ciertos votos que uno mantiene por pertenecer a cierto clan, a cierto comportamiento, digamos, vivir de tal forma tu vida, o que tienes que ir frecuentemente a ciertas reuniones familiares porque estás obligado. También eso cuestiona un poco eso, o sea, tiene que ver de todo eso lo que se construye el ego como tal, que ciertas heridas que no nos definen, empezar a dejar de identificarse con ciertos roles, logros, imágenes, ese reconocimiento externo que estamos constantemente buscando. Adicionalmente, lo que busca el despertar espiritual es conectar con cierta autenticidad, con cierta divinidad. El despertar te lleva, digamos, a tener esa autenticidad del ser, el ser alguien completo, libre, sincero contigo mismo, no estar atado a nada, ni a nadie, ni a ningún objeto, lugar, etc. Poder fluir con libertad. Eso es lo que nos invita el Padre, la Madre Universal, a poder, digamos, volver a nuestra esencia, a nuestro ser, a ser creadores de nuestra realidad. Conectar con esa divinidad no como un concepto externo, sino como una experiencia interior que esté en coherencia con el amor, la presencia, sentir que eso sagrado habita dentro y fuera de uno, que estamos conectados, digamos, internamente, pero a la vez también tenemos una conexión con nuestro entorno, está todo conectado. Entonces hay un microcosmo dentro de nosotros que está conectado hacia un macrocosmo, que hay una conciencia colectiva también que también nos puede ser perjudicial o eventualmente no juega a nuestro favor. También un poquito hay que ir tomando conciencia de eso, de cómo se mueve nuestro ambiente, si tal vez vemos muchas noticias, de pronto eso nos juega una mala pasada, estar vibrando en frecuencia baja, en miedo, porque no sé, la delincuencia, lo que está pasando en el mundo. A veces hay que ver un poquito cómo manejar esa información para que muchas veces no nos afecte tanto, sobre todo al principio del despertar espiritual. Tú estás muy sensible, vas a empezar a conectar con cierta información, ciertas cosas, y todas estas, lo ideal es buscar elevar la frecuencia y no estar conectado con noticias malas, con cosas que efectivamente no te aportan mucho, ¿ya? El otro tema que es bastante interesante es la luz y la oscuridad. Es buscar integrar esa luz, esa sombra que tenemos, integrarla como una totalidad. Importante que no todo, como decía, no todo el despertar es luz. Todos tenemos una luz y sombras, es inherente. Muchas veces quizás por la religión, por cierto dogma, adoctrinamiento, se piensa, claro, el diablo, Dios, etc. Sin embargo, eso está dentro de nosotros. Nosotros vemos a quién le damos más importancia, más relevancia o no, a la luz o a la sombra. Y eso va a ser en medida que cuánto tú reconozcas tu sombra. O sea, identificar esa sombra, ir a la profundidad de ver cuáles son las cosas malas que reniegan de ti. Hay un ejercicio que es interesante, que uno puede buscar cuáles son las personas que le caen mal, o ya sean familiares, cercanos o gente famosa, y ver ciertos atributos que te caen mal. Por ejemplo, Donald Trump, por ejemplo, es una persona autoritaria y yo me siento identificado con eso, que es el ser autoritario. Chuta, ya, ok, lo reconozco, lo integro, e incluso lo puedo usar hasta a mi favor, porque hay ciertas circunstancias en la vida que tienes que tener una autoridad, tienes que marcar si estás haciendo una clase, si estás hablando de algún tema. Entonces ahí la puedes usar hasta a tu favor, la sombra. Entonces por eso es relevante conocerla, integrarla, abrazarla, y entender que somos luz y sombra, no es todo iluminación.
¿ya? La sombra como tal no es algo malo, sino que es parte de nuestro inconsciente, que a veces, muchas veces hemos negado y reprimido. Como decía, es importante abrazar esa sombra sin juzgarla. Eso es lo más relevante. Cuando se conectes con ella, cuando la identifiques, no la juzgues, intégrala y ve cómo la llevas a tu favor. Ya cuando uno hace eso, puede, digamos, buscar esa verdadera libertad, porque en el fondo ya no va a estar atado a ciertos comportamientos, ciertas cosas que muchas veces dice, ¿por qué dije esto de tal forma? ¿Por qué me comporté bajo esta situación? Y después te tiendes a culpar, a reprimir, porque claro, no hay una sombra integrada, no hay algo que está reconocido, que está trabajado, ¿ya? Con respecto a la parte personal, quiero contar que mi despertar espiritual fue aproximadamente un poquito más de 10 años. Yo en ese entonces tenía una formación de ingeniero, una mente lógica, muy escéptico, era ver para creer. En una oportunidad un amigo me dijo que estaba estudiando la terapia Reiki y me dijo, oye, si quieres te puedo alinear los chakras, a ver qué pasa. Ya, le dije, perfecto, yo un poquito desconfiado, qué sé yo. Yo a él lo conozco hace mucho tiempo, entonces se dio la situación. Y ahí, claro, efectivamente conecté con la energía, vi cuando él pasaba su mano, que había una energía que recorría los distintos chakras. Eso, digamos, me abrió un poco la mente de conectar que había algo más allá. Que fue esa primera vez que sentí algo que era más de lo racional o terrenal. O sea, eso un poquito me abrió otro espectro de la vida, de romper ciertos paradigmas y cosas que estaban ahí en mis creencias, que muchas veces uno de manera inconsciente siente, no sé, por algún momento estuve en una discoteca, en algún lugar y sentía la necesidad de irme. Pero claro, como estaba consciente de eso, que también yo soy muy sensible a la energía, no lo asimilaba a eso, no lo percibía, o sea, sentía a lo mejor que me sentía mal, o que me había aburrido y me iba, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí se me abrió el mundo, me abrí a lo que es la apertura de lo que es la energía, a pensar, a cuestionarse que no solo somos materia, qué es lo que es la energía, por qué sentí eso, buscar, digamos, esa percepción de la energía en movimiento, que somos más allá de un cuerpo físico. Está nuestra parte emocional, nuestra parte energética, la conexión con la divinidad. Entonces, tenemos un espectro un poco mayor. Entonces, esto me llevó a explorar distintas terapias como paciente. Yo estuve en sesiones de sanación pránica, flores de Bach, tapping, sanación energética, constelaciones familiares, distintos tipos de terapia que probaba y veía. Algunas cosas sentía que me hacían sentido, otras avanzadas, otras no. Cada una, digamos, fue aportando en mi crecimiento, en generar más conciencia. Sin embargo, lo último que fue que la sanación energética, la sanación emocional y energética es lo que me abrió un poco más el mundo y sentía que cortaba ciertos patrones, ciertas cosas repetitivas que se iban una y otra vez. Eso me llevó a estudiar la terapia. En ese momento la terapia tenía el nombre era terapia estructural de Laura. Que en su momento yo a la terapia le puse otro nombre porque la he ido conectando con otras técnicas y temas ya más personales que un poco, y abrir un poquito la terapia a algo más como terapia universal energética, que la idea es que cada día uno va sumando cosas nuevas, viendo desde el plano físico, emocional, mental. Como un terapeuta holístico siempre tiene que estar buscando cómo integra nuevas técnicas, abrirse en ese sentido para poder poner todas esas técnicas a disposición del paciente. O sea, uno puede ir hablando y cada vez que uno profundiza se da cuenta que está todo conectado, ¿ya?
En lo personal, volviendo a lo que es el despertar espiritual, esto me llevó a tener un mayor autoconocimiento, mayor coherencia emocional, desarrollar la inteligencia emocional, porque en su momento yo poca inteligencia emocional tenía, o sea, en sus años me acuerdo que se hablaba de habilidades blandas, no había ese concepto de inteligencia emocional se empezó a hablar hace, no sé, 5 o 10 años, no más. Ya empezaron a salir libros de autoayuda, etcétera, y ahí uno como que a ciertos porrazos, como decimos acá en Chile, uno va aprendiendo, pero en la escuela no se hablaba mucho de eso. Por otro lado, tener una mayor conexión con el cuerpo y la energía, estar más consciente de eso, escuchar a mi cuerpo, en qué está, que ciertos movimientos que me están limitando, ciertas dolencias, de pronto ciertas energías que percibo que están fuertes, ya sea en mi hogar, de repente tal vez necesito una limpieza el lugar, tu habitación, donde tú habitas, frecuentar ciertos lugares, a veces hay lugares que yo prefiero no ir, no sé, por ejemplo los estadios, gente donde se comulga mucha gente, prefiero no ir, los cementerios, a veces que también hay energías del bajo astral, a veces hay parásitos. Entonces ahí uno va estando un poquito más consciente en ese aspecto. Por otro lado, ya uno se vuelve más intuitivo, empieza a escuchar más su intuición, ya no es tan racional, ya uno empieza como, si chuta, esto no me hace sentido, no me tinca ir por ahí. Ya no es solo evaluar variables racionales, sino que cosas que te llegan desde la guata y uno siente que no, por acá no es la cosa, por acá podemos avanzar de otra forma, o acá prefiero no ir. Y ahí uno va tomando ciertas decisiones. Y en medida que uno va fluyendo también, porque también se da cuenta que las cosas pueden ir cambiando. O sea, en fondo, claro, a lo mejor de pronto tomaste ciertos compromisos, ciertas cosas, pero también entender que te puede echar para atrás, o sea, puedes cambiar los planes, o sea, no es necesario morir en eso. Claro, dependiendo de las circunstancias, o sea, si yo voy a atender una sesión y quedamos una hora, claro, tiene que ser esa hora, porque está establecido, a no ser que haya un problema de fuerza mayor o una enfermedad, algo así. Pero ya otras cosas como plan y cosas, entender que pueden ir cambiando estas cosas a medida que a lo mejor no te sientes bien, no quieres ir y eso no pasa nada, pues tienes el derecho a cambiar los planes, o sea, eso es parte de los derechos asertivos universales. Por otra parte, empiezas a mirar la vida de más presencia y menos desde el ego, o sea, más conectado con tu esencia, empiezas a conectar más profundo con la gente, ver las cosas de distinta manera, no te despega un poco el celular de cosas banales, ya vas entendiendo que hay cosas que son muy repetitivas, que el celular te mantiene ahí pegado generando dopamina, pero no es dopamina barata que le dicen, no te aporta mucho. Buscar más esa conexión, o sea, estar más presente con las personas, con lo que vive, no sé, disfrutar el amanecer, el atardecer, observarlo tranquilamente, tomar un baño de sol, conectar con la naturaleza, caminar descalzo, etc. O sea, ahí uno va estando mucho más en presencia. Por otro lado, uno va reconectando con la esencia, como decía. El propio despertar no es algo instantáneo, que va a ser de un día de la noche a la mañana, sino que es un camino, es un proceso. Yo hace poco salí de una noche oscura del alma y así me llevan varios años en ciertos periodos del año que en el fondo he tenido que conectar conmigo, desconectarme un poco de lo que hago, empezar a cuestionar ciertas cosas, descansar. El alma cuando tiene estos despertar te pide descanso, mucho descanso. Hay días que no puedes hacer nada, porque en el fondo es mucho tiempo que tu alma estuvo haciendo algo que no quería, que no deseaba, que no se sentía cómodo. Entonces en ese sentido constantemente te va a pedir
bajar las revoluciones, regular el sistema nervioso, el sistema simpático. Ahí uno va trabajando harto con la respiración, el yoga ayuda mucho. Entonces ahí uno va tomando ciertas herramientas, ciertas cosas que son muy necesarias para ir mejorando, tanto en lugares cuando estén en ciertas crisis, ciertas situaciones que no son muy gratas del despertar espiritual. Quiero hacer mención un poco de los síntomas que generalmente aparecen en un despertar espiritual. Hay mayor sensibilidad energética, sensibilidad emocional, mayor conexión con tu entorno, tiende a empatizar mucho, ahí hay que tener cuidado con perderse con lo otro. Tiende a cambiar tu entorno, tus amistades, tu trabajo, tus intereses. El universo te va poniendo a prueba y te va sacando ciertas circunstancias, te va colocando y sacando cosas. Te va poniendo en situaciones difíciles, a veces en situaciones financieras complejas, en ciertos trabajos que ya no te van a llamar porque ya no te quieren ahí. Cuando tu proceso, inherentemente tú vas a ir cambiando ciertos círculos, ciertos lugares que habitabas, que ya no vas a estar en coherencia con eso, no vas a conectar. Vas a tener esa como necesidad de estar en silencio, de tener tu espacio, de estar tranquilo, que no te moleste nadie. Vas a cuestionar muchas cosas, el cuestionamiento profundo de la vida, tu existencia, por qué estás aquí, qué es lo que haces. Muchas veces vas a sentir que no vas a querer estar en esta vida y es parte de. O sea, ahí toca evaluar ciertas cosas, cierto apoyo, bueno, tener cierto apoyo terapéutico, porque claro, a veces se confunde con una depresión, una, una depresión profunda, que las personas se sienten así. Sobre todo tu entorno va a querer relacionar a eso, te van a enviar al psicólogo, psiquiatra, etc. Van a haber emociones intensas que emergen, la misma sombra te va a mostrar eso constantemente. Van a aparecer cosas súper heavy que vaya a ir evaluando, ciertas situaciones, ciertas circunstancias que muchas veces no son muy glamorosas, que toca parte de vivirlas, es parte del despertar, buscando esa búsqueda interior, sin saberlo explicarlo cómo. O sea, cada despertar es distinto. O sea, yo cuento mi experiencia, cada persona es distinta, hay gente que ha tenido de otra forma, ha despertado, no sé, haciendo deporte, hay unos que se han ido al Himalaya, no sé, hay cada caso. O sea, finalmente hay gente que ha sufrido hasta accidentes, cosas como bien traumáticas que tuvieron un antes y un después. O sea, todo eso en ese aspecto va a ser relativo, pero algunas cosas se van repitiendo, ¿ya? Es importante transitar el despertar espiritual, tener paciencia con uno, tener harta compasión. Como decía, buscar acompañamiento terapéutico ayuda bastante en ese proceso, o gente que haya vivido lo mismo. Buscar cierta tribu o lugar, una comunidad que sea espiritual, que te entregue cierto conocimiento, cierto apoyo, o al menos tú puedas hablar, contar lo que te pasa. Por otro lado, ayuda bastante escribir qué cosas están sucediendo, desahogarte. O sea, a veces no tienes dinero para ir a un terapeuta, psicólogo o lo que fuera, puedes escribir, eso ayuda mucho para aclarar un poco tu mente, lo que estás viviendo. Estar en conexión con el cuerpo, ver cómo se siente, si te pide descanso, hacer el descanso. Es necesario no cuestionarse con culpa, por qué estoy así, por qué esta pereza. Muchas veces nos vamos a cuestionar eso porque estamos en un mundo, como se dice, newtoniano, del causa y efecto, mucho del deber, de que siempre tenemos que estar haciendo algo. Entonces nos vamos a cuestionar eso, y si estamos en un entorno, nuestra familia también va a mirar eso. Oye, ¿por qué no se levanta? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no está trabajando? Todo eso va a haber que somatizarlo y entender lo que es parte del despertar, es parte de volver a conectar con tu cuerpo. Tu cuerpo necesita descanso, necesita poder integrar esta luz que está recibiendo, descansar de, como te decía, de esa imagen que mucho tiempo no fue, que no se sentía cómodo.
En ese aspecto la respiración consciente ayuda bastante, el yoga es muy bueno para eso, para trabajar. La parte bioenergética mueve mucho en ese sentido, no es solamente hacer postura, te conecta mucho, te alineas los chakras, te abre el plexo, el pecho, por ejemplo, en este caso las caderas que están muy conectadas con el chakra sexual. Es relevante buscar algo un poquito más del movimiento para poder, digamos, hacer más o menos este despertar. Y como decía, es, es premonitorio integrar esta luz y oscuridad sin juicio, no seguir negándola, sino que es parte inherente de tu ser. O sea, nosotros no somos solo luz, sino que tenemos que integrar esas ambas partes. No podemos vivir en una vida con todo el positivismo tóxico, por ejemplo, que todo es bueno, que la alegría, que la felicidad, sino que también tenemos que ver la otra parte. Hay ciertas situaciones, cosas que no pueden resultar, tener tolerancia a la frustración, etc. No buscar acelerar ese proceso. El proceso va a requerir su tiempo, va a tener sus timings adecuados, las cosas se van a ir dando. Muchas veces vas a sentir que Dios te dejó solo, ¿por qué te pasa a ti? Los seres humanos somos buenos para victimizarnos. Sin embargo, todo eso tiene un porqué. O sea, ese tiempo, esas cosas que te suceden, son de alguna manera es porque es parte de tu proceso de despertar. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás desarrollando? ¿Cuál va a ser tu nuevo ser? Y ya para ir cerrando un poquito, el despertar no es un destino, ni tampoco un título académico, ni poco menos. Es más allá que eso. Es un camino que nos invita a vivir desde la verdad de nuestra alma, a conectar con la divinidad que siempre estuvo dentro de nosotros, que mucho tiempo la olvidamos, a caminar más ligeros, más auténticos, más presentes, más libres. Tener, digamos, esa invitación a seguir conectando juntos con el mundo desde una conciencia, una coherencia, que haga algo con pasión, que sea más compasivo con tu entorno, con gente que tiene otra realidad, otro pasar, o desillanamente un nivel de conciencia más bajo. Eso también pasa, que hay veces que hay gente que se siente superior porque tiene otro nivel de conciencia, otra forma de vivir, etc. Es el ego espiritual. El ego espiritual, no, es que yo estoy en otro nivel, estoy pasando en otra situación, yo ya pasé por eso. Eso hay que tener cuidado con eso, porque se tiende a mirar en menos a las otras personas, porque en el fondo ellos tienen su proceso, eh, van en otro nivel de conciencia. O sea, finalmente ellos en algún momento van a despertar de otra manera, en otras vidas incluso, y es parte normal. O sea, no todas las personas están para hacer todo este trabajo. O sea, no todos van a hacer constelaciones familiares, trabajo energético, ya cosas más profundas. Hay gente que va a vivir como en piloto automático, y uno tiene que aceptar y saber vivir con eso, y no sentirse superior a ellos porque tú estás en otro nivel de conciencia. Bueno, espero haberte orientado un poquito qué es el despertar de conciencia o despertar espiritual, como muchos lo llamamos. Eh, Invitarte a que sigas conectado a este canal, ahí te puedas suscribir, enciende la campanita. Voy a estar atento a los comentarios, ahí voy a estar viendo lo que comentan, si hay algunas consultas o cosas que les pueda ayudar. Encantado de poder responderles. Nos vemos, hasta la próxima.